Buenas tardes, mi nombre es Sergio Iván Sandoval Rodríguez, clase M5 del Laboratorio de Electrónica 2. Hoy vengo a presentar el experimento número 6, voltímetro luminoso. Nos piden implementar el siguiente diagrama. Podemos identificar que cada uno de nuestros amplificadores está configurado como un comparador. Esto porque no existe una retroalimentación, ya sea por la entrada inversora o la no inversora. Teniendo en cuenta que se comportan como un comparador, entonces van a comparar las señales de entrada que tengan en la no inversora y en la inversora. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos una señal de entrada de 5 volts y aquí una señal de 4 volts, nuestro amplificador va a cortocircuitar la entrada positiva, mandando 15 volts de salida, haciendo que este LED se encienda. ¿Por qué? Porque si recordamos nuestra práctica anterior, las polarizaciones de nuestros diodos, al estar nuestro diodo de manera directa, conducirá a la corriente. Al estar de manera inversa, no conducirá a la corriente. Aquí está mandando una corriente positiva. La corriente positiva, al entrar por el ánodo, conduce o se entiende que está de manera con polarización directa. Entonces el LED encenderá. Caso contrario, si nosotros tenemos una señal de 3 volts y aquí una señal de 4 volts, entonces nuestro amplificador va a cortocircuitar la corriente de menos 15 volts, mandando una señal de menos 15 volts por aquí. Entonces este LED, como está conectado de manera inversa, no conduce la corriente. Para que conduciera, tendría que estar el cátodo de este lado y el cátodo de este lado para que encendiera este LED, pero pues como está de manera no inversa, no va a encender. De cualquier manera, se presentará una simulación presentando ambos casos para nuestra práctica. En nuestra simulación vamos a comprobar lo anteriormente mencionado, configurando nuestros voltajes de entrada con los potenciómetros, uno para la inversora y uno para la no inversora. Para la no inversora vemos que a 10% está entrando un voltaje de 1.58 volts y para la inversora un voltaje de 1.6 volts. Como el de la no inversora es mayor, cortocircuita los 15 volts. Nuestro diodo se encuentra en polarización directa, conduce la corriente y nuestro LED enciende. Si nosotros aumentamos la corriente a 30 volts, por ejemplo, vemos el comportamiento de los LEDs restantes. Observamos que a la entrada no inversora reciben 4.23 volts y para la inversora 2.16 volts. Entonces cortocircuita los 15 volts, polarización directa, conduce la señal, enciende nuestro LED. Aquí igual, entra una señal de 4.23 volts para la no inversora, entra una señal de 3.23 volts para la inversora, es mayor la señal que entra por la no inversora, cortocircuita el más 15, entra nuestra polarización directa, conduce y nuestro LED enciende. Para el último LED lo podemos poner a 50 y vemos igual. Para la entrada no inversora vemos un voltaje de 6.69 volts, para la inversora 4.33 volts. Entonces la mayor es 6.69 volts que se encuentra en nuestra entrada no inversora. Cortocircuita los 15 volts, polarización directa, conduce, enciende nuestro LED. Para el otro caso, en el cual la señal de entrada es mayor en la inversora que en la no inversora, tendremos que invertir nuestros diodos de manera que el cátodo quede de esta manera y el ánodo del otro lado. Para demostrarlo, vamos a ajustar nuestro potenciómetro a 80%. Vamos hacia arriba los LEDs. Vemos aquí que el voltaje de entrada que recibe la no inversora es de 11.7 volts y la no inversora de 15 volts. Entonces la señal inversora es mayor, cortocircuita, aquí es voltaje negativo, cortocircuita los menos 15 volts. Está ahora sí de manera directa porque el cátodo recibe la señal negativa, enciende nuestro LED. Vamos a disminuir un poquito más
el potenciómetro a 60, por ejemplo. Sí, vemos que ahora la señal de entrada que recibe la no inversora es de 9.6 y la no inversora de 11.3. Aquí también cortocircuita la señal negativa, entra por el cátodo, polarización directa, conduce, enciende nuestro LED. Vamos a ajustarlo ahora a 50, 40. Ok, a 40%. Vemos que la señal que recibe la entrada no inversora es de 6.54 volts y la inversora de 7.50 volts. Es mayor la entrada inversora, cortocircuita los menos 15 volts, con polarización directa, enciende nuestro LED. Y ya vamos a bajarlo hasta 5, 20. A 5% vemos que a la entrada no inversora recibe una señal de 1.07 volts y la inversora de 3.33 volts. La inversora es mayor, cortocircuita los menos 15 volts, polarización directa, por lo mismo, entra la señal negativa por el cátodo, directa, conduce, enciende nuestro LED.